Hola, ¿cómo están? Nuevamente los saludo. Nos encontramos en esta tercera clase de introducción a la psicología. En este caso lo que voy a presentarles es de alguna manera continuar con lo que veíamos la clase pasada, pero esta clase la nominé la diversidad psíquica, para que, como ustedes ya se estarán dando cuenta, empecemos a aproximarnos a esta gran diversidad que es nuestro aparato psíquico, denominado así por Freud, nuestra subjetividad, denominada así por Lacan y otras también que ya veremos autores. Pero bueno, lo nominemos o lo denominemos como de una u otra forma, o de la forma que nosotros elijamos. Lo importante es saber, me parece, que contamos con una gran diversidad psíquica de los seres humanos y eso, más allá de todo, también implica una gran complejidad. Bueno, la finalidad de esta tercera clase es, bueno, poder continuar con el desarrollo de los operadores fundamentales del proceso psíquico, aquellos que son constitutivos, que son elementales, ¿sí? Desde la óptica freudiana en sus orígenes, todos estos eslabones, digamos, que van haciendo de alguna forma parte importantísima y que no es el uno y los unos sin los otros. Es todo un sistema que hace que seamos únicos, únicas y que cada eslabón es fundamental, así también como sus fallas en la Constitución, también hablan de una diferencia. Quisiera retomar también los conceptos ya mencionados un poco la vez pasada del principio de nirvana o de inercia, también como el surgimiento del afecto junto al juicio. ¿Sí? Vimos cómo los restos de estas vivencias que pudimos mencionar y a las cuales pudimos acercarnos son nada más y ni nada menos que el deseo con el que nos movemos, el motor de nuestras vidas y también el afecto, que no es malo, no es negativo, por supuesto, y que tiene además una gran connotación en nuestra vida, en nuestros cuerpos, en nuestra subjetividad. Esa necesidad también de descarga del aparato, ¿sí? Como su constitución defensiva, a la cual ahora vamos a volver, y esta orientación que tiene la subjetividad vía el placer y displacer. ¿Sí? ¿Se acuerda esta constitución psíquica freudiana? Nos orientamos, nos constituimos defensivamente y nos orientamos vía este binomio, que no son contrarios. Ya vamos a ver un poco más adelante que no está tampoco muy clara cuál es su diferencia entre el placer y el displacer. Les dejo una pregunta, por ejemplo. ¿Puede haber placer en el displacer? Bueno, vamos a continuar desarrollando los procesos mentales, tantos como el surgimiento del yo, nada más ni nada menos del importante yo, el pensar, la atención, el juicio, el sueño, el signo y el lenguaje. Como vemos, ya estamos adentrándonos, seguimos adentrándonos en esta diversidad y complejidad psíquica. También contextualizar, ¿sí?, la importancia de todos estos procesos, de su falla, como les decía hace un momento, en especial con los conceptos también trabajados de su relación, digamos, con la noción, concepto que vimos de prójimo y de la constitución de la realidad. ¿Sí? Entonces, en resumen, quiero presentarles aún todo lo que son estos operadores, de los cuales también nos van a quedar algunos para las próximas clases, que son fundamentales, que son eslabones, que son constitutivos, que tienen que ver con el origen, tienen que ver con el surgimiento de nuestro motor, que es el deseo, aquello con lo que nos movemos, lo que anima nuestra vida, del afecto, que nos constituye, lo afectivo, ¿sí? Los distintos afectos, que no es uno solo, claramente. Nuestra necesidad de constituirnos vía la defensa, para que algunas cuestiones queden por fuera, otras queden en lo inconsciente, otras directamente, bueno, circulen por otros caminos, ¿no? Como pueden ser los sueños, porque el aparato psíquico necesita de la descarga.
la descarga a nivel de este momento, digamos, seguimos un poco con el proyecto de una psicología para neurólogos. Estamos en los orígenes, pero pensemos que de alguna forma eso va a continuar, sobre todo en la teoría, en la concepción psicoanalítica. Procesos mentales como el pensar, la atención, el juicio, la memoria, el sueño, cómo nace en los orígenes, aquello más rudimentario que empieza a pensarse como un signo y por lo tanto como un lenguaje, aquello que nos hace únicos y diferentes, por ejemplo, ¿no? de los animales y de su vida instintiva. La organización del yo, cómo empieza a acercarnos a lo que va a ser luego una segunda tópica freudiana. Recordemos que vimos la primera, estábamos en la primera, que es esta división entre yo, ello y super yo. Perdón, sí, la segunda tópica, ¿no? Lo que estamos viendo hasta ahora es la constitución de la conciencia, el preconsciente, el inconsciente. Vamos a dirigirnos con esta presentación también que ya venimos haciendo de alguna forma del yo hacia lo que es la segunda tópica. Ahí estamos bien, de yo, ello y super yo, que la conocerán seguramente, la habrán escuchado. Asimismo, todo esto no es en el marco, digamos, solo de un sujeto, ¿no? Pensemos que ya también lo vimos, la importancia que tiene ese otro desde el momento cero, desde antes incluso del nacimiento, ese otro que va a comportarse de una manera conocida, de una manera amigable, podríamos decir, parecida al sujeto, al niño, en muchas cuestiones, al infancia, ¿sí? Pero en otras no reconocible, un tanto ajeno, un tanto hostil, y eso forma parte del mismo ser, ¿no? De ese mismo prójimo, que bueno, que está tan cerca, es tan necesario y también nos constituye. Y por lo tanto, esto tiene que ver, ¿no? Con la constitución de la realidad, porque lo que está sucediendo en todo esto es constituirse un sujeto, es a la vez constituir la realidad con la que y en la que se va a manejar, a desenvolver y a desarrollar. Bien, entonces como temáticas volvemos a los procesos psíquicos, el pensamiento, esto ya lo dijimos, juicio, atención, el dormir, la constitución y las características de este yo. ¿Sí? Vamos a iniciarnos a estas primeras consideraciones sobre la segunda tópica freudiana, como les decía recién. El yo es mucho más que la conciencia y la preconciencia. Esto no lo vamos a desarrollar tanto hoy, pero lo que Freud comienza descubriendo, y para sorpresa quizá de muchos de ustedes, el yo no tiene que ver solo con lo que pensamos, creemos, con nuestra conciencia, con la vida, con la vigilia, con lo preconsciente, que es susceptible de ser consciente. El yo es mucho más que eso, abarca también muchos procesos y muchas cuestiones, como vimos, que ya eso lo pueden ir relacionando. La defensa es un proceso yoico y por lo tanto es inconsciente. También la importancia de este otro de los primeros cuidados, que les decía hace un momento, que podemos denominarlo como el prójimo, y el valor que tiene el sueño, ¿sí? El sueño y el dormir dentro del sueño, en la relación con la constitución de la realidad. Bueno, aquí me había quedado un poquito con ganas la vez pasada de traerles lo que es el esquema de Freud, lo que se conoce como el arco reflejo, esto que les hacía un poco el diagrama con la mano, pero que quería traerles el esquema que está en su texto, en su escrito, donde, bueno, podemos ver de una manera muy, ¿no?, rudimentaria, pero cómo desde este sector de la P, donde inicia la percepción, ¿sí?, donde ingresan los estímulos del exterior, donde esto es acogido en el psiquismo. Después tenemos este proceso que va sucediéndose, ¿no?, entre lo que son las huellas mnémicas que podemos ver con esa M y esa N allí colocadas. Este decurso sobre estas huellas mnémicas, ¿sí?, esto que hablábamos como la facilitación de esta energía que él comienza llamando como energía, de estas cantidades que se van almacenando, se van facilitando o no durante este aparato, ¿no?, tan en este momento rudimentario construido, y que empieza a generar cuestiones, si se facilita más, menos,
si eso deja huella, si eso no deja huella, si eso empieza a ser un rechazo hacia aquellas huellas que nos llevan al hostil, o una atracción hacia aquellas que, a investir esas que tienen que ver más con la atracción, porque tienen que ver con el deseo, y por ende en este momento es porque tienen que ver con la satisfacción, con el placer, y no con el displacer, ¿sí? O atrae aquello que tiene que ver con el placer, o repulsa, rechaza aquello que tiene que ver con lo hostil, con lo displacentero, para ver cómo está representado ahí el inconsciente, ¿no? Y el preconsciente, que habíamos dicho que es esa capacidad de poder ser consciente, ¿sí? De poder hacerse consciente más fácilmente, podríamos pensarlo, más cercano a la superficie de la conciencia. Y luego vemos allí cómo desemboca en una M, que es la M del movimiento, ¿sí? Como que pasa desde algo que es un estímulo externo, que ingresa por los sentidos, por las vías perceptivas, y que tiene todo un camino a recorrer para luego poder generar el movimiento. Por ejemplo, la acción, ¿sí? La acción que puede ser pensemos en un infante desde un grito, ¿sí? Vamos a ver cómo eso es un llamado también, y eso debe ser interpretado. No sabemos cómo, pero al menos tiene que estar este gesto de la interpretación, este acto, ¿sí? Para que, bueno, básicamente para que ese sujeto tan pequeño no muera, pero también para ser asistido y tener esa acción específica que ya habíamos visto, que tiene que ver con sus necesidades, entre comillas podemos poner, que tienen que ver, ya les voy a decir por qué, con la respiración, la sexualidad, el hambre, ¿sí? Todo lo que tiene que ver eh, con las primeras necesidades. Entonces, aquello que lleva a lo motor es aquello que puede ser también, por ejemplo, el llanto, ¿sí? O esto también de acciones de atracción y de rechazo, bueno, hasta hacia ese objeto que está allá afuera y que es ese otro auxiliador. Bien, aquí les traigo como una consideración más introductoria también, pero del principio de Nirvana. Si ustedes recuerdan, vimos cómo Freud lo trae, lo menciona, va a decir, lo mencionamos nosotros también en este principio que parecería regir ¿no? Nuestro aparato psíquico, la constitución psíquica misma, y que tiene una etimología que significa apagado. ¿Sí? En realidad es un término que lo propuso una psicoanalista, Barbara Lowe, fue luego retomado por Freud, para designar esa tendencia que ustedes ya recordarán que vimos del aparato a poder reducir a cero, ¿sí? A cero, o a disminuir lo más posible todo tipo de cantidad de excitación, de estas cantidades que vimos ingresar al aparato y que deben ser tratadas, manejadas, ¿sí? Que son de origen externo y sobre todo interno, allí donde radica nuestros mayores inconvenientes, ya vamos a ver, estos estímulos endógenos, ¿no? Entonces esa tendencia del aparato a reducir a cero, preguntémonos si eso es algo posible, si eso es algo viable. Esto, bueno, va a tener luego otras consideraciones en la teoría. Es un término también difundido en Occidente por Schopenhauer. Está tomado en la religión también, se toma de las religiones, ¿sí? Se trabaja, por ejemplo, en la religión budista. Y significa esto, la extinción, ¿sí? El apagado, como pensemos en un interruptor que cuando apagamos la luz, ¿no? Que tiene que ver con la aniquilación de toda la individualidad de la religión, ¿no? Y que se funde en un alma colectiva. Un estado de quietud, de silencio, como si eso fuera equiparado, ¿no? A lo que es la felicidad, el estado de armonía, el estado de perfección, un ideal. Esto, retomando ideas centrales, podemos recordar que tiene que ver también con algo que después Freud va a ir diferenciando, ¿sí? Va a ir diferenciando sobre todo porque, bueno, el principio de inercia no es lo mismo que el principio de nirvana. El principio de inercia explica
como vimos, la división en lo que es, en este aparato, en este bosquejo que él nos trae, el polo motor, ¿no? Y el polo sensible. Si recordamos nuestro esquemita de recién, que traemos, por supuesto, del texto freudiano, recordemos que está el polo sensible, el polo perceptivo, que trabaja, que tramita toda esa cantidad, y luego va hacia lo que es lo motor. Este principio como dispositivo lo que hace es cancelar, ¿sí? Cancelar las cantidades, de esto que veíamos como Q, como cantidades, mediante el libramiento, ¿sí? Generalmente es lo que genera, digamos, el movimiento reflejo. Es lo que genera el movimiento. Todo esto que vimos del esquema reflejo del arco. Entonces, hay allí, del principio de inercia, una tendencia general, ¿sí? a reducir y sobre todo a mantener constante la cantidad, también conocido por principio de constancia, que ahora vamos a volver, la cantidad, al menos si no se puede reducir a cero, que sería el principio de Nirvana, ¿no? Traducirlo a lo que sería, bueno, lo más bajo posible, ¿sí? Un nivel de cantidad constante, no displacentero. Volvemos a retomar la idea de que, esto es importante que lo tengan claro, que la función primaria, digamos, principal, podríamos decir, fundamental, es la descarga, ¿sí? Aquí es donde vamos a lo que les decía recién, al principio de constancia, que Freud lo toma de Fechner, mencionado en realidad por él en 1894. Pensemos que puede ser equiparado al concepto de homeostasis, ¿sí? Que bueno, es esto que les decía recién. Es como mantener un aparato equilibrado, ¿sí? Con un homeostático, constante, que no tenga grandes desequilibrios a nivel, sí, de cantidades, de estímulos. Y bueno, esto tiene que ver con el principio de inercia también. Pero les decía que es muy importante también empezar a tomar noticia de qué pasa con los estímulos endógenos, sobre todo. Porque bueno, desde el sentido común podemos pensar, ¿no?, que respecto de los estímulos externos, siempre el ser humano tuvo y tiene como defensa quizá más heredada, hasta podemos decir más humana, más sí, simple, pero bueno, compleja a la vez, que es la huida. Pensemos que esto lo transmite de generación en generación y que hay algo que tenemos y que es la posibilidad de huir o de hacerle frente, ¿no? Pero en todo caso sí, de huir frente a algo que, bueno, que es exterior y que está generando un tipo de displacer o de acrecentamiento inadecuado de las cantidades, de los estímulos, y eso puede, digamos, manejarse, para decirlo de algún modo, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos estímulos que son internos, endógenos, que vienen de aquellas necesidades insatisfechas, de aquello que pulsa desde el interior, que no cesa, ¿sí? Que no cesa de hacerse notar, ¿no? De hacerse llamar, de hacerse presente, y que pensemos en un infancia, en un individuo en constitución, y también pensemos en el ser humano adulto, ¿sí? No nos quedemos con que esto sucede allá y entonces, que esto sucede en un ser humano chico, pequeño, bebé, no, ¿sí? Esto que tiene que ver, para que vayamos, ¿no?, como agudizando el oído, tiene que ver con algo que es endógeno, con algo que no va a cesar en toda la vida y que es algo que pulsiona, ¿sí? Ya les va sonando quizá algún concepto más psicoanalítico sobre esto, que tiene que ver, no lo vamos a trabajar hoy, con la pulsión. Bien, volvamos. Tiene que ver entonces lo endógeno con lo que sucede en el propio cuerpo,
¿sí? Aquello que se está constituyendo también como un cuerpo. Entonces la imperiosa acción de huida, ¿sí? No se realiza, ya lo sabemos, del mismo modo que ante estímulos externos. Se incluye, por ejemplo, el elemento corporal. Tiene que ver con la complejidad de las grandes necesidades, hambre, respiración, sexualidad, que tienen que ver con esto que les decía, como precursores de lo que vamos a conocer como lo pulsional, nada más ni nada menos. Somos seres de pulsión, somos seres sexuales, ¿sí? Ya vamos a ver qué concepto, qué noción de sexualidad toma el psicoanálisis de la cual nos valemos. Estos estímulos endógenos, ¿sí? Cesan pero bajo condiciones que son muy específicas, vía la acción que habíamos conocido como específica, ¿sí? Porque lo que circunda, lo que está todo el tiempo presente, sobre todo en esta época más primaria, ¿sí? Más temprana, como me gusta decir a mí, es el apremio de la vida. Nada más ni nada menos ese ser dispone de un otro o muere. Entonces, aquí es donde vemos cómo se empieza a reemplazar lo que es el principio de inercia por el principio de constancia. Tratar de mantener constantes estos estímulos, ¿sí? Pensemos en la homeostasis. Bien, retomar como idea central el principio de placer y de displacer como sensaciones que orientan vía el aumento, ¿sí? O vía la descarga. Hay algo que aumenta, entonces debe ser descargado, por así decirlo. El afecto, ¿sí? Como vimos y les mencionaba, tanto como el deseo, recordemos que el afecto tenía que ver con el resto de la vivencia, digamos, de dolor constitutiva del aparato y que tiene que ver con un desprendimiento grande, repentino, hipertrófico, que genera dolor, ¿sí? Que genera displacer, con lo que hay que hacer algo, podríamos decirlo así, digamos, frente a lo que hay que tomar alguna elección o decisión, y aquel deseo, motor, decíamos, de nuestra vida anímica, aquello que nos mantiene, ¿sí? en vida, que tiene que ver con la experiencia de satisfacción que vimos y que como resto deja nada más y nada menos que el deseo, pero que se va constituyendo a través de sumación, ¿sí? Se va acopiando, por decirlo así. Son estos restos que son inseparables, ¿sí? No es que una y sucede una y después luego la otra, son dos caras de una misma moneda que suceden en un mismo momento. Pensemos también en esto que me gustaría que tengan muy claro, es sobre todo la importancia que tienen los tiempos, la temporalidad en lo psíquico, que no tiene que ver con procesos que sean lógicos, perdón, cronológicos, sino que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la lógica. Pensémoslo desde la lógica, son tiempos que se suceden, a veces uno al mismo tiempo que otros, no son posteriores ni anteriores, ni cronológicos, ni unidireccionales. Empecemos a romper con esa, sí, ideología o forma de entender el mundo o los conceptos o los procesos. No empecemos a notarlos como algo que sucede a veces al mismo tiempo, en un mismo momento, que no tiene que ver con algo que pueda recordarse, que no tiene que ser a una fecha, una edad determinada, que son, sí, importante que todo esto se dé en lo temprano de la vida, lo constitutivo, pero después no son cuestiones que se relegan, que se olvidan, ¿sí? El afecto, el deseo es algo que nos va a acompañar la vida entera, el displacer también, el placer por supuesto también, pero digamos, son tiempos lógicos, ¿sí? Recordemos, bueno, esto ya lo dijimos también, que la atracción es propia del deseo y la defensa es propia del dolor, ¿sí? Es lo que genera que nos defendamos, que tratemos de hacer algo con eso. Hay muchas defensas, ya lo vamos a ver, la prioritaria o la paradigmática freudiana es la represión, pero bueno, aquí hay como una tendencia, dice, con motivos compulsivos, ¿no? Hay como una compulsión a
bueno, algo como imperioso que intima de alguna forma al aparato bueno, a poder defenderse para constituirse y para manejarse en la vida. O sea, son secuelas, ¿sí? El afecto, tanto como el deseo, son secuelas de todo este proceso que estamos viendo. Bien, el yo. El yo, nos va a decir Freud, es, comenzando a introducirnos ya en la segunda tópica, una organización, ¿sí? Es una organización. Es decir, que su presencia es muy necesaria, porque se está constituyendo, es quien manda en la casa, ¿no? Quien pretende mandar en la casa, ya vamos a ver por qué, pero su presencia es aquello que perturba de cursos, ¿sí? Estos decursos, estos caminos, recordarán que en algunas instancias fueron o conducían al dolor o conducían a la satisfacción, ¿sí? Entonces lo que hace es empezar a hacerse un poco responsable de estos decursos y bueno, ¿no? Está allí su función. ¿Cuál es su función? Bien, es la inhibición en primer término. Primero esto, que es liberar investiduras por el camino de lo satisfactorio, investir aquellas huellas némicas que recuerdan, tienen que ver con lo que fue satisfactorio en ese momento, allá y entonces, para lo cual también influye este yo cuando empiezan a repetirse ¿sí? sensaciones o vivencias dolorosas. Entonces inhibe aquello que tiene que ver con lo que conduciría de algún modo al displacer. Asimismo, va a actuar sobre procesos psíquicos primarios, ¿sí? Todo esto que estamos viendo tiene que ver con los procesos psíquicos primarios, los cuales vamos a volver. Y es lo que permite, nada más ni nada menos, algo muy, muy importante para el aparato psíquico, que es la diferenciación, ¿sí? Es aquello que empieza a establecer alguna... Es decir, bueno, esto no es lo mismo, ¿no? No todo es lo mismo. No todo da el mismo resultado. Este camino no lleva al otro. Este otro no me lleva donde deseo, ¿no? Y esto no es igual a lo que viví en allá y entonces. Bueno, es como si le pusiéramos palabras a yo, pero es lo que permite la diferenciación, ¿sí? Lo que permite saber si algo es semejante o no. Y eso nada más ni nada menos es lo que, como ya empezamos a ver y hoy vamos a terminar de desarrollar, tiene que ver con el nacimiento del juicio, del pensamiento, de lo que complejiza. El yo a su vez consiste en este momento de la teoría y bueno, después vamos a ver otras concepciones, pero con una red de neuronas, porque estamos pensando todavía en el marco de este proyecto de psicología muy originario, muy fundacional en el psicoanálisis, por eso seguimos hablando de neuronas, ya después no, que están investidas, facilitadas, ¿sí? Estos caminos ya conocidos. Pero el yo sufre, como también lo mencionamos, desvalimiento, ¿sí? Sufre desvalimiento y perjuicios. Y eso en dos casos. Uno es que precisa un criterio, ¿sí? Un criterio para poder diferenciar, para poder establecer estas desemejanzas, para poder saber qué es del orden de la percepción y qué no, y qué es del orden de una representación, de un recuerdo, de una imagen. Que es real y que está allí en el exterior, en las cosas del mundo y que es parte del recuerdo. Esto ustedes lo habrán escuchado también, es conocido como el examen o el criterio, este criterio que yo precisa, como el examen de realidad, ¿sí? Él tiene que hacer de alguna forma un rodeo, un examen de realidad para saber si aquello a lo que está mirando, aquello a lo que está prestando su atención, aquello que lo está de alguna forma convocando desde el exterior, es una percepción, cómo es, cuál es o no lo es, y qué diferencia tiene con aquello que, bueno, que de alguna forma conoce o ya tiene experiencia. Asimismo, otra forma de la cual, bueno, tiene o sufre desvalimiento es que precisa de un signo de atención, pero sobre cualquier cosa no,
sobre la reinvestidura de lo hostil. Tiene que tener como una serie de alarmas, pensémoslo así, donde aquello que generó displacer y que vuelve a ser investido, aquello que representó o se le dio, ¿no?, un poco el atributo del hostil, eso, bueno, requiere de un signo de atención. Y recordemos siempre esto, que sufre desvalimiento, ¿sí? Ya vamos a ver en esta segunda tópica cómo tiene muchos, digamos, frentes, ¿sí? El yo tiene que vérselas con la realidad exterior, tiene que vérselas con esta demanda imperiosa, recordemos, endógena, que después va a ser conocido como realidad lo primero, que es el ello, y cómo tiene que ser también transar, por decirlo de un modo, negociar con lo que es conocido como el super yo. ¿Sí? Esa instancia psíquica que da órdenes, que supervisa, que todo lo ve, y que tiene que ver con el amor y el cuidado, pero también tiene que ver con aspectos un poco más, podríamos decir, profundos, oscuros. Bueno, en este momento, ¿no? Podemos pensarlo así, pero que tiene que ver también con algo que es muy padeciente, de una exigencia feroz. Entonces el yo, pensémoslo como que, bueno, está un poco muy estresado tratando de dar cuenta y de dar frente a todos estos requerimientos. Pero hoy no lo vamos a desarrollar en relación con las otras instancias. Bien, procesos psíquicos, recordemos que tenemos los primarios, ¿sí? Esta investidura de deseo, de atracción, que llega a alcanzar la alucinación, ¿sí? La alucinación de una experiencia que fue, recordemos, de satisfacción, o no, y el desarrollo correspondiente de displacer en el caso de que haya sido una huella, digamos, hostil, que genere afecto, dolor. Y esa cuestión lo que genera es la defensa, ¿sí? Pensemos como el sueño, un proceso primario. Después tenemos los procesos secundarios, que son posibilitados por una buena investidura del yo, digamos, donde se morigeran de alguna forma todo lo que tiene que ver con los procesos primarios, están aquí como en cantidades menores, ¿sí? Tiene que ver con el uso, por ejemplo, del examen de realidad, del criterio de realidad, con el juicio, el pensamiento, ¿sí? Con actividades superiores, como se conocen, o más complejas, mientras que lo primario, pensémoslo como ese manejo de la investidura, de las cargas, de las cantidades, ¿sí? De las facilitaciones, de lo que va y viste aquello bueno, que en buena hora es satisfactorio, pero que también es displacentero y que invita a la defensa, ¿sí? O a la descarga. Y bueno, tiene que ver con procesos primarios y procesos secundarios. Bien, quiero volver ahora al juicio, retomar el juicio. El juicio es uno de los procesos psíquicos secundarios y tiene que ver con un interés originario que incita y que quiere restablecer, ¿no?, la situación de satisfacción. Por ende, en esa búsqueda, lo que va a hacer es tratar de producir el juicio, un pensar, un tipo de pensamiento que va a tratar de ser reproductor, ¿sí? Reproductor de aquella escena satisfactoria. Y tiene que ver con dar origen al apreciar, ¿sí? Al examinar judicativo. En este examen que tiene que ver con, bueno, si esto coincide y en qué medida se asemeja a lo que se puede recordar como satisfactorio, entonces lleva a la descarga, o lo que establece son diferencias y eso comienza a ser, como lo vamos a ver, importante para el pensamiento. Por lo tanto, requiere de un yo activo. El juicio en alemán, ¿sí? Se denomina como Urteil, quiere decir, significa parte primordial, ¿sí? Tiene que ver con una parte primordial. Por un lado, están las cosas del mundo, ¿sí? Que en alemán son las cosas es Ding, y está por otro lado su actividad, su propiedad, ¿sí? Su predicado. Por un lado tenemos las cosas,
estas cosas del mundo exterior, las cosas del mundo, entonces. Después está aquello que podemos decir, ¿sí? de ellas, es decir, su predicado. El juzgar también es posible luego de esta función primordial que veíamos del yo, ¿sí? Es posible luego de la inhibición que el yo debe realizar para ciertas facilitaciones, para ciertas inervaciones, para ciertos procesos. Es como, como si fuera una pausa que el aparato puede hacer para empezar a examinar y con ello lograr el inicio del juzgar. Como decíamos, también estaba provocado el juicio por esta muy importante diferencia, ¿sí? Por la desemejanza, por esta diferencia entre investiduras de deseo, de un recuerdo, y lo que es una investidura de una percepción, que es semejante, pero no igual a ella, ¿sí? Lo que no va a haber nunca más, podríamos decirlo, es la identidad. Se persigue la identidad. Es como si todo el aparato fuera un gran, ¿no? En este momento, un buscador de identidad. Y es lo que justamente no va a encontrar, al menos no lo va a encontrar de esta manera. Y lo que va a generar eso es la desemejanza, ¿sí? Porque de encontrarla lo que habría simplemente es descarga, no habría ni necesidad de pensar. Entonces proporciona el trabajo de pensar, y también del pensar, por ejemplo, reproductor. Esto hace que tiene que ver con la memoria, con esas huellas némicas, que sin alcanzar la identidad, ¿sí? Y la descarga, esto que decíamos recién, sin embargo, pone a trabajar al aparato. Entonces, esta frase, que es muy importante, freudiana, donde dice que los sectores, por decirlo de algún modo, en disidencia, ¿sí? en diferencia, eso es lo que genera el interés, eso es lo que despierta el trabajo. Es un pensamiento puesto a trabajar para discernir, ¿sí? Para diferenciar. Hay una descomposición también de un complejo perceptivo, ¿sí? Lo que tiene allí, quizás podemos pensarlo así, delante el sujeto en constitución, es todo el tiempo un complejo perceptivo. Hay algo, un otro, allí un objeto, y lo que se le presenta es a la manera de un complejo que tiene que comenzar a descomponer, ¿sí? Analizar es eso, es desatar, desarmar, descomponer, desarmar. Contiene un juicio esta actividad y termina con una meta. Entonces, no es una función primaria, como veíamos, tiene que ver con las funciones más secundarias, donde se inviste lo dispar. El pensamiento tiene sus secuelas, tiene huellas duraderas, ¿sí? Es un segundo pensar sobre aquello que funciona a la manera de una huella. Es un volver allí. Bueno, aquí estamos nuevamente frente al prójimo. Esto es un concepto enorme, ¿sí? Muy importante en la teoría psicoanalítica. Ya lo vimos, pero quería volver un poco más sobre esto porque es muy, muy importante. Donde nos dice Freud que de algún modo es un objeto que se parece al sujeto, ¿no? Es este otro auxiliador que está allí para auxiliar y se parece y es simultáneamente el primer objeto de satisfacción y esto que decíamos de que es parte de la misma moneda, ¿no? Y es a la vez el objeto hostil. Pero es el único medio, ¿sí? Es el único poder auxiliador. Dice Freud esta frase maravillosa: sobre el prójimo aprende el ser humano a discernir, ¿sí? Sobre este otro es que aprendemos a discernir, aprendemos a pensar. Igualmente hay una dimensión de este otro que es, por un lado, reconducible al cuerpo propio, ¿sí? Tiene que ver con cuestiones que se asimilan, que se reconocen, tiene que ver con el proceso identificatorio, ¿sí? Permite esta identificación, porque por un lado, por ejemplo, tiene dos componentes, digamos, impone, se presenta,
se mantiene reunido, ¿sí? Existente como una cosa del mundo, lo que veíamos recién. Y también está comprendido por un trabajo némico, ¿sí? Ya que puede ser reconducido esto que se ve, que se observa, que es parte de este objeto, de este otro, a una noticia del cuerpo propio, ¿sí? Luego el prójimo va a ser el cuerpo propio, porque tiene que ver con esto que vamos reconociendo también como parte nuestra. Pero hay otras partes que no, sí hay partes que no van a poder nunca ser reconducidas al cuerpo propio y tampoco asimiladas, podríamos decir. Hay algo del otro que siempre va a permanecer afuera, digamos, oscuro, es ajeno, segregado, ¿sí? La realidad también, que empieza a conformarse en todo esto, ¿no? Se está conformando realidad, eso es lo que está sucediendo de algún modo, nos muestra cosas del mundo, ¿sí? Las cosas del mundo, que son restos que empiezan a sustraerse de nuestra apreciación judicativa, de nuestro juicio, y a su vez es la que se descompone, que ya vamos a volver a esto. Pero para mencionarles, en una realidad psíquica, que es esto que comienza a ser real, porque es lo que, digamos, es la realidad psíquica que Freud descubre de algún modo en sus pacientes, ¿no? Que hay algo donde él se preguntaba, bueno, ¿esto será real o no? ¿Esto habrá sucedido o no? Bueno, esa pregunta luego pierde validez, porque si para un psiquismo, para un sujeto, eso es válido, bueno, eso es, si cree en eso es porque algo de verdad allí hay. ¿Sí? Hay algo allí que no, que pertenece a su esfera psíquica y a su verdad, es su realidad, ¿sí? Y por otro lado tenemos la realidad material exterior, que es lo que nos rodea. El término defensa, les estoy nombrando algunas cuestiones muy por arriba todavía, ¿no? Pero que ya la hemos venido trabajando. Freud la encontramos definida quizá en 1926 en un texto de él muy importante, pero pensemos que esto está en el comienzo, desde 1800, ¿sí? Desde su descubrimiento, de sus estudios sobre la histeria, se define como una designación general de todas las técnicas del que yo se vale, ¿sí? Para, digamos, de alguna forma resolver, ¿sí? Sus conflictos, que eventualmente llevan a la neurosis. Quedémonos con esta definición, ¿sí? Pero vamos a volver a ella. Hemos hablado de la defensa como primariamente un modo de descarga, pero después la defensa por excelencia, también se los decía, creo, es la represión. Sí, la represión freudiana. Hay otros mecanismos de defensa de los que el yo inconsciente se vale. Son técnicas, ¿sí? De este yo para dar cuenta, para hacer frente, digamos, a estos conflictos. Les decía como el yo es esa instancia que está en permanente disputa, en permanente conflicto, está todo el tiempo, ¿no? Arreglándoselas con estos frentes, está como en un campo de batalla donde tiene sí, a veces adversarios, a veces enemigos, a veces, bueno, distintas tareas, ¿no? Que está ejecutando todo el tiempo y que es lo que conocemos como lo que lleva el conflicto, básicamente es lo que define a la neurosis. Bien. Quería, antes de terminar, que nos adentráramos un poco en dos cuestiones todavía fundamentales por ver. Una es el sueño y el dormir, ¿sí? Pensemos que estamos dentro de una de estas eslabones de esta diversidad psíquica, ¿no? De estos operadores, precursores, pero a la vez estamos también introduciéndonos en lo que es casi el descubrimiento freudiano por excelencia, ¿no? Es el inicio de la metapsicología. Me refiero a lo que es toda su conceptualización, su investigación, sus estudios sobre el sueño, ¿sí? Sobre la importancia del sueño y de lo que ocurre al dormir, ¿no? Pensemos esto lo que introduce mayoritariamente al psicoanálisis en el mundo. Y es lo que da cuenta de alguna forma de la importancia también de nuestra vida psíquica
y no es una mera función psíquica, ¿sí? Vamos a verlo. Bueno, el sueño, el dormir, no es lo mismo, ¿no? Pero al dormir, por supuesto, tenemos los sueños, pertenecen a lo que veíamos como del orden de los procesos primarios, ¿sí? Esto es que semeja de alguna forma a procesos patológicos, ¿sí? El sueño es como una pequeña dosis o muestra de cosas que ocurren en realidad que encontramos luego en procesos patológicos, en enfermedades. No hablamos así aquí, pero de patologías, de cuestiones más relacionadas a la gravedad, ¿no? A cuestiones de donde la falla es más notoria o, o es de otro orden, ¿no? La constitución allí que encontramos y que nos da a ver, ¿no? Algunas cuestiones que se asemejan mucho por la alucinación, ¿no? Por su grado de realidad, por lo vívido del sueño, por su desprendimiento afectivo, ¿no? Por algo que tiene que ver con estas imágenes, con estas voces, con esta condensación de personajes, de historias, de recuerdos, está todo allí junto, todo disímil, todo dispar, tiene que ver con lo más íntimo del sujeto, ¿sí? Es allí una pantalla que nos muestra, eh, bueno, cuestiones de lo más íntimas, ¿no? Ninguna persona podría soñar lo que otra, y no quiere decir que por soñar esto, eso significa X cosas, ¿no? El sueño es lo más particular también, tiene que ver con una formación psíquica. Eh, Dice Freud, se singulariza por una parálisis motriz, ¿sí? Porque, y de voluntad. Cuando nos vamos a dormir, lo que se genera es que la motricidad, digamos, se paraliza por las 2 horas que dura nuestro dormir, y la voluntad también. Se cierran los órganos sensoriables, los que son clausurables, ¿sí? Discurren allí procesos psíquicos que presentan muchos caracteres al dormir no entendidos, absurdos. Vamos a ver luego el absurdo, qué importancia puede tener, ¿no? Lo psíquico. Y uno de esos absurdos, por excelencia podríamos decir, son los sueños. ¿O no nos parecen absurdos? Seguro que más de uno tuvo un sueño muy, muy absurdo, raro, ilógico, hasta que nos causa risa o bueno, nos despierta mucha angustia. Es donde se empieza a través del dormir a arribar a lo genuinamente onírico. Freud va a decir algo que va a sostener durante toda su investigación, sobre toda su historia, su vida, y su trabajo, es que el fin y el sentido de los sueños es el cumplimiento de un deseo, ¿sí? Es la satisfacción. Y esto que el eslabón intermedio debe ser inferido, quiere decir que hay algo a lo cual podemos desear, no sabemos bien qué, y hay algo que se genera allí en el sueño que está haciendo a la manera de una satisfacción, ¿sí? Lo que tenemos es lo que podemos decir al día siguiente del sueño, eso es lo que contamos, con lo que podemos relatar de un sueño, y hay algo que se pudo satisfacer allí, lo que nos falta es el eslabón del medio, ¿no? El qué. Bien, por eso la importancia del sueño en el análisis, ¿no? A la hora de la interpretación. Bueno, vamos a nombrar algunas características de los sueños. Los sueños, como decíamos, están privados de descarga motriz. El elemento motor está en parálisis. Los enlaces oníricos son de contrasentido, de carencia de sentido, algunos de una rara locura, nos dice Freud, absurdos. Lo que gobierna los sueños es la compulsión a asociar, ¿sí? Hay una compulsión a asociar. Hay una parte de experiencias psíquicas que se han olvidado, ¿sí? Se han reprimido, ya podríamos empezar a decir, así como de lo biológico. Esto recuerda a sentido, ¿sí? Lo que no tiene sentido, su alógica, que no tiene lógica. Dice allí Freud, las representaciones oníricas son de índole alucinatoria, despiertan conciencia y sobre todo hallan creencia. Esto es muy importante, ¿sí? Yo, bueno, ahora estoy trabajando mucho el tema de las creencias y es fundamental, ¿no? Aquello en lo que creemos. Lo que creemos es aquello que damos por verdadero y los sueños son uno de ellos. Hay vividez, como decía, de la alucinación que está relacionada con su significatividad, ¿sí? Tiene un alto valor psíquico el sueño.
Y como también nos dirá el maestro Freud, son la vía regia, nada más ni nada menos, ¿sí? Es una de las formaciones que vamos a encontrar con otras del inconsciente, que son esa vía regia de acceso al inconsciente. Podríamos pensar en una ya terapia, en un análisis. Bueno, no quiero despedirme sin dejar de hablarles de lo que es el inicio de otro de los factores o operadores fundamentales, que es la asociación lingüística. ¿Sí? Porque hasta ahora no hemos hablado de qué pasa con la palabra, qué es el lenguaje, ¿no? Temazo, o sea, no lo vamos a poder ver hoy al final de la clase porque vamos a seguir trabajándolo, también desde otro autor muy importante, pero para empezar a ver algunos rudimentos. De la imagen sonora, pensemos, de una imagen sonora con la que el bebé, el sujeto, el infante se encuentra, de esa excitación, ¿sí? De una imagen que es sonora, un recuerdo, una huella anémica, eso alcanza luego la imagen palabra. ¿Sí? Hay imágenes sonoras y hay imágenes palabras. Y allí se logra la descarga. También la asociación lingüística es lo que posibilita el discernimiento. ¿Sí? Pensemos que pensamos con palabras de alguna forma. El lenguaje, aquí introducido, ¿no? Por primera vez, es lo que empieza a diferenciar entre los procesos inconscientes y los preconscientes. También tenemos los signos, ¿sí? que podemos pensar como de descarga lingüística. Los signos equiparan procesos de pensar, ¿sí? A procesos perceptivos. Los signos prestan una realidad objetiva y es lo que luego posibilita la memoria. Son signos, ¿sí? Hay una inervación que es lingüística, es una vía de descarga en el origen, también una válvula de escape para regular este aparato, para lograr su constancia. Hay una inervación que es lingüística y que tiene que ver con estos signos de descarga. Y también es el tramo regio de la vía hacia alterar algo en el interior, sobre todo cuando se demora la acción específica en el exterior. ¿Sí? Es esa vía, ese atajo que tenemos para empezar a tener una alternativa a la alteración interior, ¿no? De estos estímulos endógenos. Por lo tanto, también es un dirigirse hacia esa alteración del individuo auxiliar, del otro, ¿no? Del individuo auxiliador. Es lo que lo llama, ¿no? Es lo que da nuestra presencia de algún modo, a la manera desde un grito hasta que puede condicionar lo que es, ¿no es cierto?, un llamado. Por lo tanto, sirve para el entendimiento. Bueno, eso lo vamos a ver, si sirve a un total entendimiento o no, pero en principio es una herramienta fundamental, pensémoslo así, para la comunicación. Si no hay algo del orden de lo lingüístico, de ese lenguaje, de esas formas muy rudimentarias a las que comienza a expresarse un infante, luego no habría forma de comunicación de entendimiento alguno. Y aquí el afecto, bueno, el afecto puede perturbar el despertar de estos signos del pensar. ¿Sí? El afecto, recordémoslo como ese resto de la vivencia hostil. Bueno, aquí me gustaba traerles esto del error, ¿no? Porque bueno, es algo que el autor Freud menciona, ¿no? En este texto tan complejo, que de alguna forma seguimos trabajando, aunque yo les voy mechando con muchas otras consideraciones, pero allí él se pregunta, ¿no? Algo que también me gustaría tener allí, luego que lo tengan, ¿no? Como de alguna forma ahí a mano, ¿no? Porque es algo que surge todo el tiempo. Bueno, pero ¿qué falló? ¿No? ¿Qué es el error? ¿Cómo podemos conceptualizar algo? Hay errores, digo, hay equivocaciones, bueno, eso seguro, pero por ejemplo sobre el pensar, ¿no? Se pregunta él. Y en el juicio sí, podríamos decir que hay espejismos del juicio, hay fallas de premisas, que hay errores por ignorancia, por desconocimiento, hay errores que suceden por una atención deficiente. Pero esto dice no se queda allí, ¿no? No nos podemos quedar allí, sino que esto es lo que les decía de algún modo recién, se traduce en fallas lógicas, ¿sí? Cuando no se toman en cuenta las reglas biológicas que vimos para el pensar,
donde dirigir la investidura, digamos, atencional, donde hay algo de donde esto falla, digamos, de alguna forma, de dónde dirigir la investidura, cuándo detenerse a tiempo, ¿no? Porque de otro modo sobreviene el desprendimiento de placer, de displacer. Bueno, estos son fallas lógicas, ¿sí? Hay reglas, están protegidas, como vimos, estas reglas por la amenaza de displacer, de desprendimiento. Y no hay otra, ¿no?, que pensar que estas reglas, lo que han sido obtenidas nada más ni nada menos que con la experiencia, ¿sí? No hay otra forma de vivir, digamos, de constituirse que no sea vía la experiencia, que no sea vía el saber manejarse frente a esta amenaza de displacer, ¿no? Frente a lo que es las fallas, que de algún modo siempre van a estar. Por eso me gusta llamarlas fallas lógicas. Por supuesto que hay fallas, y ya vamos a ver cómo lo que genera, ¿no?, a nivel de los efectos constitutivos, de lo que luego podemos ver como distintas estructuras clínicas, como distintos cuadros, o bueno, formas del padecimiento. Bueno, aquí para terminar les quería traer este sueño hermoso. Es una representación de una artista, bueno, es mexicana, no tan conocida como Frida Kahlo, pero que es muy importante en la historia artística del país y del mundo. Se llama María Izquierdo, donde, bueno, de alguna forma quería traerles lo que implica, ¿no?, la vida onírica. Se llama Sueño y Presentimiento, donde podemos ver toda, bueno, lo pueden estar apreciando, ¿no?, de la diversidad psíquica, de la diversidad onírica, podríamos decir, de todo lo que sucede y que es tan singular, ¿no? Ninguno sueña como los demás, ninguno sueña a la manera de los demás. Sí, quizá los procesos son similares, pero, pero bueno, los dejo con esta imagen eh, donde podemos ver lo no lógico, ¿no? Lo que no tiene sentido, aquello muy, como dice Freud, de una rara locura. Bueno, me despido una vez más y para reencontrarnos seguramente una próxima vez. Espero que les haya sido bueno, de utilidad, de riqueza y que podamos ir construyendo juntos todo lo que es del orden de lo psicológico, de lo psíquico, de lo singular y que es tan importante. Bueno, les dejo un saludo y hasta la próxima.